¿Cómo están, amigos? Muy buenos días. Miren, ya es viernes, como si nada, pasó una semana que realmente ha tenido muchos giros en la información en diferentes países. ¿Cómo estás, José Antonio? Buenos días. Hola, Miroslava, amigos, amigas, qué gusto como siempre saludarlos. Y sí, dices bien, como si nada pasó una semana, daría la impresión de que cada vez los tiempos son más cortos. Y bueno, ya llegamos a viernes. Sí, los tiempos se vuelven un cacho más cortos. Habían teorías de que más bien era al revés, ¿no? Que de 24 horas estaba subiendo a 25 horas al día porque el eje se había movido de la Tierra o algo así, pero la verdad yo siento, no sé, hay gente que dice que por la edad pensamos o vemos que la vida pasa más rápido y yo lo veo así, ¿no? Últimamente lo veo así, más aún cuando vemos una semana plagada de información que afecta muchísimo al ciudadano de a pie aquí y allá. Sí, definitivamente hay mucha información y a la hora de tratar de evaluar qué colocamos cada día nosotros en aquí y allá, siempre pues tratamos de buscar qué será lo más conveniente de informar, pero hay cosas mediáticas que pasan. Por ejemplo, en la víspera aquí en los Estados Unidos, y todos los medios de comunicación hablan de eso, para algunos el divorcio, la separación entre Donald Trump, el presidente, y Elon Musk, el principal financiador de la campaña del demócrata republicano, ¿no? O como dicen en Estados Unidos, ¿no? Pelea de peluquería. Pues bueno, el tema de fondo es de que el presidente ha perdido un gran aliado y alguien que ha invertido muchos cientos de millones de dólares. Estamos hablando de alguien, para empezar, para mucha gente, ¿no? Que es uno de los multimillonarios, billonarios aquí en los Estados Unidos, que ha invertido mucho en la campaña de Donald Trump. Pero un poquito veamos lo que ha sucedido, la cronología de hechos. Todo surgió en las redes sociales y los comentarios fueron subiendo de tono, pero bueno, veamos esta nota que nos va a dar un poco... Alex, ¿tú crees en estos temas astrológicos? No creo. Ya, porque Es más, seguro a mí que me encantan las sorpresas. Ay, porque dicen que toda esta etapa es de caerse máscaras y supuestamente ya la próxima semana empieza otra etapa en la cual son, digamos, si no aprendiste la lección, te viene un karma, ¿no? Y que el karma no es nada malo, en realidad el karma viene a ser lecciones para las personas que no aprendieron la lección de buena manera. Entonces, yo creo que estamos en esta etapa de caerse máscaras, porque no solamente ha sido en Estados Unidos, también ha habido otro tipo de situaciones en Bolivia en las últimas 24 horas. Pero vamos con tu nota. Vamos con el informe de la televisión francesa que hacía un compendio de cómo fue la relación entre Elon Musk, el principal multimillonario que apoyó a Trump, y el presidente Trump, que dijo que se siente decepcionado. La confrontación entre Donald Trump e Elon Musk. Las tensiones subieron un nuevo nivel este jueves cuando el presidente de Estados Unidos respondió a las críticas del magnate sudafricano a la aprobación de un proyecto de ley de impuestos y gastos. El republicano afirmó que el CEO de Tesla extraña el lugar y afirmó que hubiese ganado las elecciones aún sin su apoyo. Estoy muy decepcionado porque Elon conocía los entresijos de este proyecto de ley mejor que casi cualquiera de los presentes. Mejor que ustedes, lo sabía todo, no le importó. De repente se encontró con un problema y solo lo agravó cuando descubrió que íbamos a tener que recortar el mandato de vehículos eléctricos porque eso supone miles de millones de dólares y es realmente injusto. La respuesta de Musk llegó a través de su plataforma X, donde apuntó que Trump no hubiese ganado sin su ayuda y desmintió saber el proyecto del presupuesto. Falso, ese proyecto de ley nunca me fue mostrado ni una sola vez y fue aprobado en plena noche tan rápido que casi nadie en el Congreso pudo siquiera leerlo. El empresario sudafricano disparó munición gruesa contra Trump en la red social, donde lanzó una encuesta proponiendo la creación de un tercer partido político en Estados Unidos para representar al 80% de la población que, según él, no coincide con demócratas ni republicanos. En tanto, también acusó a Trump de figurar en la lista de Epstein, razón por la que los archivos aún no han sido públicos. Una historia que promete más capítulos agresivos entre el líder estadounidense y el ex encargado del Departamento de Eficiencia Gubernamental, quien se despidió hace una semana de la administración. Bien. ¿Qué Lo tal? habíamos dicho la semana pasada, ya había el rompimiento, para algunos ya era irreconciliable, y en la víspera respondió Elon en las declaraciones, bueno, el presidente en realidad Mediante su respondió. cuenta, ¿no? Sí, Mediante su cuenta, porque fue todo en X, o sea,
hemos llegado a un nivel en Estados Unidos en el cual dos presuntamente amigos empiezan, es como las peleas de marido y mujer, ¿no es cierto? Empiezan a poner en las publicaciones lo que no le dijiste de frente, publicas y dices, la infidelidad es algo malo. El hecho de que duermas hasta tarde realmente es un tema psicológico, ¿no? O sea, empiezas a publicar cosas que debiste habérselo dicho de frente, llegó el momento. Entonces, eso está pasando y eso es lo que realmente está viviendo ahora el pueblo norteamericano en Estados Unidos, una pelea entre dos personas que estaban apoyándose para poder ser gobierno. Entonces, algo está pasando, ¿no? Bueno, yo pienso que va más allá de una simple pelea de doméstica o entre dos personas que no tienen la valentía de decirse las cosas de frente. Lo que pasa, además, es que hay muchos intereses. Elon Musk estaba esperando que la administración de Trump pues apoye también todas las inversiones que ha hecho. Entonces, al verse desamparado, prácticamente la reacción ha sido, sí, yo coincido, ha sido tal vez muy precipitada para muchos, y lo hizo a través de redes sociales, además de la red social X, que él es el dueño, o sea, escribió en su... Elon es el dueño de X. Dicen que Trump le quitó créditos fiscales, ¿no? A sus empresas. No, créditos federales, créditos federales. La reforma estaría atentando a las compañías que Elon Musk tiene, ¿no? O sea, la reforma. Es la observación de fondo. Pero a eso se suma el hecho de que Elon pues, no dudó en recordarle y decirle que él financió la campaña de Trump. Y Trump, pues ahí dijo que se siente decepcionado. Y es más, luego, ayer los mensajes eran constantes en la tarde. Sí, a eso me voy. O sea, ¿qué le cuesta hacer una llamada telefónica? ¿Por qué agarrar y ventilar trapitos al sol cuando estamos hablando, ¿no? de una apuesta que se realizó en un sentido político? Bueno, al pero inicio, así serán las cosas, ¿no? Al inicio de la administración de Trump, la compañía Tesla, que es una de las líneas, una de las corporaciones bandera que tiene Elon Musk, él bajó casi un 30% sus acciones en la bolsa. Luego, él dijo, bueno, no importa, vamos a apoyar, vamos a seguir. Siguió apoyando a la administración Trump. Y la semana pasada lo anunciábamos, él se retiraba de la Casa Blanca, decía, para justamente poder dedicarse a sus negocios. Ese fue el argumento que trascendió desde la Casa Blanca. Ayer, cuando empezó esta guerra para muchos en Internet, en redes sociales, las acciones de Tesla bajaron 14%. Pues estamos hablando de millones de dólares que han bajado en este momento las acciones de Tesla y las compañías que tienen. Ahora, Elon además ha dicho que la estación espacial, esta nave que estaba armando esta estación, esa nave Dragón, que tenía muchos elementos de inteligencia artificial, además ha decidido desmantelarla, porque no se siente respaldado para poder hacer semejante inversión multimillonaria. Entonces, el impacto no va a cesar. Mira, quiero mostrarte lo que dice la televisión de Alemania, porque esto nos ayuda a mirar cómo está en este momento la situación en los Estados Unidos en el ambiente político. Su alianza fue espectacular y su ruptura no se queda atrás. Donald Trump y Elon Musk consumaron el jueves su divorcio como en un programa de telerrealidad. El presidente dijo estar muy decepcionado y el empresario lo acusó de ingratitud. Elon y yo teníamos una gran relación, no sé si la seguiremos teniendo. Me sorprendió porque prácticamente todos en esta sala estaban aquí cuando tuvimos una despedida maravillosa. Dijo cosas maravillosas sobre mí, no pudo ser más agradable, dijo cosas increíbles. El presidente de Estados Unidos dijo que no sabe si seguirá teniendo una buena relación con el hombre más rico del mundo por sus críticas a su megaproyecto de ley presupuestaria al que calificó de abominación repugnante. Trump comentó que podía entender por qué Musk está molesto con algunas medidas como retirar a un candidato para dirigir la agencia espacial NASA a quien el magnate tecnológico había respaldado. El jefe de SpaceX y Tesla respondió en su red social X calificando de falsas las aseveraciones de Trump según las cuales él pudo ver por adelantado el contenido de la ley que ha criticado duramente. Además dijo que le parecía muy ingrata la actitud del mandatario republicano, asegurando que habría perdido las elecciones presidenciales de noviembre sin su ayuda.
El magnate tecnológico nacido en Sudáfrica fue el principal donante de la campaña electoral del republicano con casi $300 millones. En medio de la disputa, las acciones del fabricante de vehículos eléctricos Tesla cayeron un 8% en Wall Street. Todo ello menos de una semana después de que Trump despidiera en el despacho oval de la Casa Blanca al rostro visible de la Comisión de Eficiencia Gubernamental conocida como DOGE y encargada de recortar los gastos. Trump llamó loco a Musk, a quien hasta hace poco consideraba su amigo, y lo amenazó con quitarle los contratos que tiene con el Estado, a lo que el magnate respondió amenazando con desmantelar su nave espacial Dragon inmediatamente. Pero a mí me parece interesante el video de la CNN, no sé si lo podemos poner, en el cual explica. Let me just tell you what every Republican is doing. Here's where we are today. We're literally, heads are in the garbage can right now. That's the state of everybody I know at the moment. Not gonna lie, it's an ugly day. You hate it when your friends are fighting. I continue to believe that their partnership last year saved America, and I also continue to believe their goals are not mutually exclusive. Trump needs to pass his agenda, which this bill is his agenda. It's what he ran on. Elon wants to save America from going bankrupt, which they can also do if the Republicans in Congress and everybody works together. All of these things can happen. When fights get personal, though, it means the enemy is advancing. And in this case, it means the Democrats are laughing and advancing. So hopefully cooler heads will soon prevail and the president can get his agenda and Elon can convince the Republicans that the debt is a serious problem. But not going to lie, rough day for the Republicans. Bien. Bueno, es que va a causar ese tipo de reacciones, ¿no? O sea, porque el Partido Republicano es un partido, te lo comentaba antes de la transmisión, es un partido muy variado. Tiene desde alas muy conservadoras hasta gente que tiene incluso relaciones con los demócratas y que siempre han buscado hacer consensos. Entonces, cuando él dice da pena que dos amigos se enfrenten y siento vergüenza, es lo que está diciendo en otras palabras, un momento, párenla, porque pues si ustedes se pelean, los líderes se pelean en nuestra comunidad, ¿qué pasa? ¿No? Es como poner la basurita frente al ventilador, ¿no? Y a quien le llega, le llega. Claro, pero aquí el gran perdedor seguramente es la administración Trump. Y obviamente Estados Unidos, pues es una gran nación. Esto queda para parte de la farándula que se quiere política. El presidente Trump tiene la idea clara. Él está con una reforma fiscal que prácticamente es un recorte significativo al gasto público. Se ha hablado incluso de un 20 a 25% de funcionarios del gobierno que van a perder su empleo. Se están yendo a sus casas porque lo que quiere Trump es agarrar ese dinero e invertir. Por ejemplo, en el caso se hablaba la semana pasada sobre el tema de Harvard, que ya no se iba a dar los recursos a la universidad porque el presidente cuestionaba por qué justamente la universidad tenía ciertas actitudes. Y bueno, ese dinero, por ejemplo, no es que se está revertiendo directamente al tesoro. Lo que va a pasar, dijo el presidente Trump, es que ese dinero se va a ir para potenciar los oficios técnicos, se lo va a distribuir en los estados, se van a crear programas. Entonces, ese dinero va a llegar más directamente a la población, es lo que decía el presidente Trump. Entonces, estamos hablando, me hablaba de que estamos a 6 meses más o menos de lo que es la administración Trump. Estamos entrando a los primeros 6 meses y el presidente está haciendo serias reformas y no le interesa quedar bien con sus aliados. Él tiene la idea clara y mucha gente lo está apoyando, por supuesto. Bien, estamos ahí con Miroslava, estamos justamente viendo el video de lo que ha pasado. Here's where we are today. We're literally, heads are in the garbage can right now. That's the state of everybody. Eso está pasando en la señal de la CNN, cuando los republicanos ahí comentaban. Tenemos unos problemitas con Miroslava Fernández, se ha sido la señal. Pero entre tanto, amigos y amigas, sigamos revisando lo que ha pasado para la gente que acaba de llegar. Veamos lo que ha sucedido a propósito justamente de la dimisión para muchos de Elon Musk,
del gobierno de la administración Trump y lo que significa y lo que repercutirá en los siguientes años. Bueno, ya estamos otra vez con Miroslava. Miroslava, ya volviste, qué bueno. Sí. No sabía, yo no tenía el bote de basura y me escondí un cacho. Sí, no, definitivamente hay que tomarlo con cierto humor. Hoy es viernes y cerrando esta semana que ha sido una semana muy bonita e intensa en Estados Unidos, también en Bolivia, ¿no? Bueno, Sí, Bolivia. informativamente hablando, quiero decir, ¿no? Que las cosas no están muy bien en Bolivia. No, para nada, pero de eso vamos a hablar más adelante. Bien, sigamos avanzando. Bien, hay temas que preocupan en el planeta. Por ejemplo, lo que está pasando, la violencia en Europa. Ayer la televisión alemana estaba con un reportaje sobre la escalada de violencia. Parece una película del narcotráfico, esas que son populares ahora en las plataformas. Pero así está Europa en este momento. Veamos el informe de cómo el narcotráfico está incluso generando violencia en algunas ciudades de Europa. En la entrada de su edificio en la ciudad de Anderlecht, en Bruselas. Uno de los más de 20 disparos que se produjeron allí a inicios de febrero. Y es apenas uno de los muchos ataques dentro de la ola de violencia relacionada a la droga que enfrenta Bélgica. Fabrice Camps es alcalde de Anderlecht desde hace 5 años y afirma que el problema ha alcanzado un nivel inquietante. El tráfico en la calle se ha vuelto increíblemente intenso y sobre todo se ha vuelto mucho más visible que en el pasado. Pero además hay disputas territoriales entre pandillas y mafias por el control de la zona. Actualmente se vive una fase ultraviolenta. En 2024 se registraron más de 90 ataques en Bruselas. 9 personas fueron asesinadas y 48 heridas. Un fuerte aumento frente al año anterior. En lugares como Anderlecht, la inquietud de los residentes va en aumento. Es realmente horrible vivir aquí. Vivimos muy asustados. Por ejemplo, caminar por la calle en las noches es muy peligroso. Es una zona que hace mucho tiempo ha sido olvidada por los políticos y es un distrito que ha sido realmente abandonado. Pero ¿de dónde viene la droga que alimenta toda esta violencia? El camino conduce al puerto de Amberes, uno de los principales puntos de entrada de cocaína en Europa. De acuerdo con el criminólogo Steven Deveau, es solo la punta del iceberg. En la última década, 10 años probablemente ya, el precio de la cocaína en el mercado callejero es de cerca de 50 euros por 1 gramo. Se ha mantenido igual. Esta es una forma de saber que no podemos reducir realmente la oferta de manera sustancial. Las autoridades belgas han intensificado la lucha contra el crimen organizado, pero los disparos callejeros continúan. Expertos dicen que solo habrá un cambio sustancial si se abordan las causas profundas de la violencia y se enfrenta el mercado de las drogas que lo alimentan. ¿Dónde quedaría Amberes? Pues no tengo idea. No tengo idea. Bueno, hay países en costas, ¿no? Como por ejemplo España, Portugal. Son países que están en este momento pasando por esta problemática, ¿no? Del hecho de que existen ya más movimiento de clanes y de bandas y de lo que es el narcotráfico para tratar de ingresar este producto precisamente a Europa. No es que antes no había droga en Europa, o sea, de existir existía, simplemente que la situación se está observando que está creciendo. Y obviamente también hay esa teoría de que si crece el ingreso de drogas porque hay demanda, ¿no? La situación económica en muchos países está afectando tanto que está aumentando también el número de personas que está acudiendo a este tipo de estupefacientes para poder de alguna forma salir de su realidad. Claro, es el negocio, ¿no? Tú lo dices bien, es la oferta y la demanda. El negocio que está creciendo en Europa, lo que llama la atención es la escalada de violencia
con lo cual se están moviendo estos carteles, esta mafia organizada, estos grupos, que vemos, parecería una película, pero se ponen a disparar armamento de grueso calibre, fusiles de guerra, y abusan para incluso realizar sus fechorías y dañar a la gente, en fin. Eso es lo que llama la atención, sobre todo del informe en Europa, Miroslava. No, y a mí lo que también me preocupa mucho es este tema de que con este tipo de hechos delincuenciales, este crecimiento de violencia, también se habla de aquel crecimiento de cosas oscuras por debajo de la mesa, como es la trata y tráfico de personas, ¿no? Sobre todo de mujeres, de niñas. Esto va incrementando en Europa entonces, y eso es lo que a mí me preocupa, lo que pasa por debajo para la gente que no tiene una protección directa. Sí, esa es la pena en realidad, porque los daños colaterales, ¿no? Eso es lo que más lesiona a las familias, en fin. Bueno, vámonos con Bolivia. ¿Qué está pasando en Bolivia? Tenemos un informe de la televisión Francia a propósito de cómo está la realidad en este momento en nuestro país, allá en Bolivia. Y luego tenemos material importante, Miroslava, que tú has ido recolectando en las últimas horas, ¿no? Así es. Veamos qué dicen los franceses de nosotros. Bueno, mira, Serenca Luna dice, yo pienso que se debe a que legalizaron hay que la dar marihuana. contexto a este tema, ¿no? Hay que dar contexto a este tema. En Estados Unidos, si se ha legalizado la marihuana, no es para que se dé un uso en las fiestas o algo por el estilo. Más que todo ha iniciado esto por un tema de un uso médico. Es un tema en el cual la racionalización de su consumo viene con las personas que tienen un grado de madurez de alguna u otra forma. Entonces, ahí nació toda esta petición para que la marihuana pueda ser legalizada, y obviamente tomó otros rumbos ya años posteriores, pero tiene una razón, tiene un contexto. Y hay mucha gente que habla en otros países que debería legalizarse. Sin embargo, para eso se necesita una madurez emocional de una sociedad que comprenda cabalidad, que no es un tema cultural creer que entrar al narcotráfico, entrar a la venta de drogas te genera dinero en la familia, genera también muchos males por detrás. Entonces uno tiene que tener una plena conciencia de los pros y los contras de muchas situaciones para poder asumirlas. Claro, gracias, Lisa. Le decimos a la gente que nos escribe, que está siguiendo nuestra transmisión. Gracias por compartir esta transmisión, y bueno, pues ustedes siéntanse en la libertad de opinar, de mandarnos sus mensajes con el mayor agrado, así como la señora Luna, pues nosotros siempre estaremos compartiendo. Ahora sí, vámonos a ver lo que está pasando en Bolivia según el ente de la televisión francesa. Misiones en Bolivia en medio de la carrera electoral. Andrónico Rodríguez, líder del Senado boliviano, fue habilitado como candidato a la presidencia, según dispuso el Tribunal Constitucional del país. El político de izquierda, que ha sido parte del dividido Movimiento al Socialismo, competirá con su partido Tercer Sistema, y celebró la decisión. Esta tarea no es de un hombre, es del pueblo, de todos ustedes, queridos hermanos, hermanas, de todas las organizaciones que están encaminando este proyecto, y por tanto, nuevamente reitero, queridos compañeros y compañeras, no pudieron con nosotros, estamos con la sigla, con la candidatura, y vamos a coder en este proceso electoral para cambiar nuestra patria. El Tribunal Constitucional también definió que el expresidente Evo Morales no podrá ser parte de esta contienda, y dejó afuera a su reciente partido PAN-BOL, cuya personería jurídica fue cancelada, y el exmandatario reaccionó. El plan del imperio se consuma mediante un tribunal constitucional que actúa como francotirador, restringe y habilita la participación electoral a pedido. La consigna es clara: entregar al gobierno a la derecha y legitimar la elección con candidaturas pactadas que cuiden sus espaldas. Evo Morales y sus seguidores culpan a la actual gestión de Luis Arce por la grave crisis económica que atraviesa el país y la falta de combustible. Arce y Morales fueron compañeros en el movimiento al socialismo. Ahora están enfrentados. No va a haber ninguna solución. Las elecciones no pueden continuar sin la candidatura de Evo Morales. Es el único que nos va a sacar del hambre y de la crisis económica a nuestro país. Arce, discípulo de Morales, tuvo intenciones de ir por un segundo mandato, pero se bajó de la candidatura, según él, para evitar que las tensiones aumenten en la política boliviana. Bien. Bueno, con esto nos saltaríamos la primera nota, nos iríamos directamente con la de Andrónico,
porque ya no tiene sentido mucho ponerla del tribunal. Me parece importante, la televisión francesa ha hecho un contexto, digamos, un poco más light de lo que está pasando a nivel nacional. Ha puesto una parte de la conferencia de prensa de Andrónico Rodríguez, que sí es importante para el contexto de qué es lo que está pasando políticamente y electoralmente. Sin embargo, ya dentro de la política interna, creo que también es importante esta otra parte, ya que en esta conferencia de prensa, Andrónico habla de Evo Morales y veamos qué es lo que dice de eso. A Evo como político, yo lo considero como el mayor referente de la historia de Bolivia. Sin duda alguna, compañeros. Evo, el político de las 24 horas. Muchos de las nuevas generaciones que estuvimos en su lado sabemos que Evo enseña la política desde la práctica y no desde los libros ni desde los medios. No hay duda alguna de eso, compañeros. Porque tiene pasión, tiene intuición y tiene tino político bien desarrollado desde muy joven, eso está bien claro. Pero hermanos, hay que decir también con claridad y con la verdad, todos podemos cometer errores o equivocarnos. Como se dice a veces, al mejor cazador se le va la liebre, al mejor jugador se le va un penal, al mejor político se le va el olfato a veces, se le va el cálculo, se le va la lectura real de la política. De repente nuestro hermano Evo se equivocó electoralizando muy temprano nuestra patria. Y en este momento, llamar a la unidad, compañeros, hermanos, hermanas, paralelamente generar exclusiones, desconocimientos, no está bien. Necesitamos encaminar este proceso entre todos, absolutamente todos. Yo le digo, por más que no me tenga presente o ya no me quiera hermano Evo, yo lo voy a tener siempre presente. ¡Bravo! Yo no seré malagradecido, desleal o traidor como sea. Bien. ¿Qué tal? ¿Qué tal eso? Bueno, Él todavía me guarda llama la mucha fidelidad, atención. Me llama la atención, Miroslava, dónde dieron la conferencia de prensa. Por lo que veo, estos son en ambientes de FENCOMIN, de la Federación de Cooperativas Mineras de Bolivia. Sí. Y FENCOMIN es un grupo, se puede decir que tiene acceso, por ejemplo, a explosivos, tiene un poder de movilización. El mensaje que da Andrónico no solamente muestra ahí a dirigentes campesinos, sino pues muestra a este grupo que para muchos fue considerado en su momento como un brazo armado que apoyaba a Evo Morales y que ahora él muestra que lo están apoyando a él, ¿no? Sí, pero el mensaje es que él no es desleal a Evo Morales, que él continúa apoyando la imagen de Evo Morales. Puede cometer errores, dice, ¿no? Pero de él he aprendido mucho. Ese es su mensaje. Y entonces tú y yo sabemos perfectamente que no es la mejor política. Todos nuestros políticos tienen luces y sombras, pero específicamente Evo Morales siempre ha tenido un poco más de sombras que el resto, ¿no? En el sentido de que es una persona que nunca ha dado, digamos, un apoyo a alguien que pueda hacer igual o mejor que él. Hay una historia en la cual se conoce muchísimo cuando él era dirigente, por ejemplo, es solamente una muestra. Cuando él era dirigente en el Trópico de las 6 federaciones, hay un personaje que iba a ser sombra. Empezó a crecer el apoyo a esta persona, otro dirigente dentro de las 6 federaciones, y Evo lo que hizo fue ofrecerle una alcaldía, la alcaldía de Villa Tunari, a Felipe Cáceres. Entonces, obviamente con esto opacó la imagen de Felipe Cáceres, que después fue también su viceministro, pero todo el mundo sabía que Felipe Cáceres podía haber sido el próximo dirigente, que podía haber sido cambiado. Son fusibles muchos dirigentes, altos dirigentes, que llegan, que terminan sus gestiones, reiteran sus gestiones, pero después ya cansa esa situación y puede surgir otra persona. Entonces, eso sucedió con este dirigente en esa época. También conocemos a un Evo Morales que siempre ha tenido la paranoia de que lo quieren matar, que de Estados Unidos hay planes para desestabilizarlo. Hasta el día de hoy continúan todavía surgiendo este tipo de voces desde el trópico de Cochabamba que aseguran que es el imperio el que se
se encuentra por detrás de toda esta situación. Y también tenemos un Evo Morales con una memoria selectiva con algunas personas, ¿no? En el sentido de acusar a ciertos, digamos, periodistas, que los increpaba directamente cuando en realidad era una confusión total de quién se trataba. Entonces, no sé si es la mejor imagen política para aprender. Yo lamenté muchísimo que eso haya dicho Andrónico Rodríguez, porque al fin y al cabo Andrónico Rodríguez es un dirigente, nace de la dirigencia en el trópico de Cochabamba, ingresa, estudia ciencia política en la Universidad Mayor de San Simón, donde yo también estudié recientemente. Me aseguran que es una persona que era un alumno callado, hablaba muy poco, congeniaba muy poco. Nunca creyeron que después iba a saltar a la presidencia de un Senado, y esto se debe al apoyo y al espaldarazo que le ha dado Evo Morales. Entonces, obviamente, le debe mucho. Y en cuanto a lo que refiere vida política unificada, o sea, que él haya estado solo, no lo he visto. Siempre ha tenido asesores a su lado, asesores como presidente del Senado, asesores ahora de campaña, que no los veo como que sean los mejores asesores, sinceramente, porque ha perdido mucho con toda esta situación de no poder entrar al ruedo y de tener que ingresar a un partido político sin estructura, un partido taxi. Y no sé realmente cómo le vaya a ir de aquí en adelante. Hay mucha gente que del levismo está apostando a que sí le vaya bien. Esperemos que vaya y gane el mejor para el país, no para el personaje o el partido, el mejor para el país. Bueno, ahí Shelenka dice, se los envía a adoctrinarse a Cuba y Venezuela. Bueno, esa siempre ha sido la observación, ¿no? Y es por eso que algún rato al gobierno del MAS de Evo Morales se lo vinculaba a otras cosas que pasan en Cuba y en Venezuela. Pero en fin, lo cierto es de que está dividiendo, está restando votos a los seguidores de Evo Morales. Andrónico es un hombre ahora que está buscando consensos. Lo que me llama la atención a mí es su discurso conciliador. Le está diciendo a Evo, en otras palabras, de que se sume, que lo apoye, ¿no? Entonces ahora Evo Morales ya no es candidato oficialmente, pese a que existe todavía la movilización. Vamos a estar hablando de eso más adelante. También habló don Félix Pazzi, Miroslava. Sí, nos dio una sorpresa, ¿no? Después de las encuestas, de las observaciones en general de quién iba a acompañar a Andrónico Rodríguez, resulta que toman una decisión que la van a escuchar ahora. Ahí está, Félix. Por lo tanto, hay que inscribir los candidatos. Porque en esa candidatura lo que pregunta, y lo digo para honestidad, está nuestro presidente Andrónico Rodríguez y también la vicepresidenta Mariana Prado. ¿Se confirma? Es definitivo. Eso es definitivo. Eso es firme, no creo que sea un problema. Aunque eso se puede cambiar. Yo, como presidente de Alianza, desde el inicio había dicho que esas decisiones, tal como corresponde, está en manos de nuestro candidato presidente, en este caso, Andrónico Rodríguez. Nosotros, como Alianza, como dirigentes del sistema, y los que componemos los frentes políticos de esta alianza, respaldamos las decisiones de nuestro candidato. Seguramente va a vivir ahora, vamos a escuchar, va a vivir la etapa de violencia, la etapa de instituciones y también la etapa de vinculaciones. Por lo tanto, la alianza con toda naturalidad estará abierta a estas circunstancias que está dentro del programa electoral. En este momento lo has escuchado, José. Bien, ahí está don Félix Pazzi Mariana hablando. Prada. Mantienen a Mariana Prada, según Félix Pazzi, como candidata a la vicepresidencia. Y bueno, hoy está de moda como candidato presidencial que tengas dos enemigos, Evo Morales y Luis Arce, ¿no es cierto? Entonces a ese carro se van a sumar casi todos los candidatos. Eso es más que obvio. Pero en este sentido hubo muchísimas voces que rechazaban, no por ser mujer. De hecho, el mismo sentido de que existan más mujeres candidateando, sobre todo en temas para la candidatura presidencial o vicepresidencial, es algo que va a favor, ¿no? Pero en esta circunstancia existen otro tipo de denuncias con Mariana Prado que le restan a Andrónico.
Y una de ellas, por ejemplo, la hace María Galindo. Edgar Valdés, yo le cuento que el doctor Edgar Valdés es una persona muy connotada. Un saludo, doctor, que trabaja, tiene una fundación, tiene un trabajo muy, muy bonito acá en Cochabamba, que es a nivel nacional, nos representa a nivel internacional en lo que refiere a la comunidad que tiene SIDA, y también tiene otros proyectos muy, muy buenos de ayuda a la comunidad. Más bien, muchísimas gracias, doctor Valdés, pobre de nuestra Bolivia. Sí, estos son líderes. Qué mal estamos, les damos la palabra a estos sinvergüenzas. Bueno, doctor, muchísimas gracias por participar con el comentario. Gracias por escribirnos, continúen escribiéndonos, comenten, los vamos a ir publicando de esta manera. Algo que me llama la atención de esta conferencia de prensa del anuncio, hoy, ¿hasta qué hora se conoce formalmente las listas de candidatos, Miroslava? Bueno, se va a conocer, me imagino, hasta por lo menos horas de la tarde o terminada las horas de la tarde. Pero okay. Sí, el día de hoy es más que obvio que tendremos la lista de habilitados. Muchos partidos políticos están esperando esto para saber si entran o no entran en lo que refiere a la campaña electoral, porque hablamos de inversiones, fuertes inversiones que están planificando hacer, porque es parte de la estrategia electoral, ¿no es cierto? No solamente es el candidato presidencial, sino también todos los candidatos para uninominales y plurinominales que tienen que iniciar ya su trabajo de venta de imagen. Bueno. ¿Y en qué contexto se realiza esto en Bolivia? Las movilizaciones continúan, la amenaza de Evo Morales y sus seguidores de hacer un cerco a la sede de gobierno continúa. Bolivia está en algunos lugares ya incomunicada, no hay movimiento de vehículos, y es la presión que tiene Evo Morales y la gente que lo apoya, Miroslava. Sí, y lo triste viene a ser, por ejemplo, el hecho de situaciones que se están dando en diferentes puntos del país por los bloqueos, cómo esto afecta a la población. Uno de los videos que pasé al último habla de una situación que se ha dado en Oruro, en la carretera, cuando un vehículo de transporte público es detenido por bloqueadores y son personas, son ciudadanos, no son políticos ni nada por el estilo, y empiezan a atacarlos. Y esto es grabado en primera persona dentro del vehículo y el estado de indefensión que sienten en ese momento. Esa es una de las imágenes más terribles de la jornada de ayer que muestra la situación. Después voy a compartirte otra más en la cual tenemos también el otro lado de la cara dentro de la ciudad por la falta de combustibles. Pero vayamos primero con esta. ¿Quieres a la señora que vaya? ¡Oye, hijo! ¡Hay un niño aquí! ¿Qué le pasa? ¡Hay niños! ¡Ay, no! ¡Me está pegando! ¡Oye! ¿Qué le pasa? ¡Oye! Avisar a la policía ahí en la salida de los bloqueadores. ¡Ay, niños! ¿Qué le pasa? ¡Ay, niños! Avisar a la policía, nos agarraron bloqueadores. ¡Ay, niños! ¿Aquí qué le pasa? ¡Ay, niños! ¡Ay, niños! ¡Ay, niños! Avisar a la policía, Mira, sigue pegándole al chofer. Vayan a defenderle. Vayan a defenderle. Van a pegar a todos. Les van a pegar a todos. Les van a pegar a todos. ¿Cómo salimos? Avisar a la policía, Hay niños acá en la cola. ¿Cómo así? Nos vamos ahí, ignorantes, ¿no? Hay 5 niños. ¿Qué tal eso? El extremo de la irracionalidad, la persona puede tener, yo pienso, cualquier argumento válido para protestar, para, qué sé yo, tomarse la atribución de cegar el paso a una persona, pero ya llegar a este extremo, mira, ha arrojado una piedra a la parte posterior del vehículo, a uno de los parabrisas, que en realidad está en la parte, entiendo, posterior del vehículo, de la manera más
criminal, ¿no? Porque no se da cuenta del daño que puede realizar. Estos actos no hacen bien, sin duda, no alientan esa paz que nosotros siempre buscamos. Mira, lo hace con alevosía, ahí está el video, se acerca, vamos a congelar la imagen ahí si se puede, pero prácticamente lo hace de una manera dolo. Con mucha alevosía. O sea, es una vergüenza para lo que está pasando en este momento. Es la carretera Oruro, una de las vías comunales, me imagino, Miroslava. Sí. Pero a esto quisiera que pongamos este otro video que comparte una usuaria de TikTok de la situación que está viviendo la ciudadanía por la falta de combustible. No llegó combustible. Ya las filas, tú encuentras en la noche, son cuadras y cuadras de gente durmiendo con la esperanza de que al día siguiente exista combustible en esa estación de servicio. Y no solamente son vehículos de transporte público y privado, ambulancias han tenido que hacer el día de ayer, y esta ha sido una muestra que han dado los de las ambulancias por la emergencia, por la urgencia que ellos tienen de tener combustible, porque ellos trabajan para recoger, para transportar personas enfermas. Entonces no sé si podemos poner este video que realmente está mostrando cómo estamos viviendo esto. Como puedes notar, José, era su forma de protestar por la falta de combustible y el hecho que no pueden realizar trabajos como lo hace para el sector de salud, las ambulancias en la ciudad de La Paz. Eso es en La Montes. Fueron varias ambulancias que intentaban cargar combustible y no lo lograron, y esa fue su forma de protestar. Se está llegando a extremos en Bolivia, hay una crisis económica, es lacerante lo que está pasando, y cada vez más nos entristece tanto ver este tipo de imágenes. Ahí, fíjate, las ambulancias no tienen combustible para hacer su trabajo, es una barbaridad. Y entre tanto los políticos están queriendo hacer campañas, queriendo agarrar otra vez el poder. Realmente es triste. También la portavoz del gobierno, entiendo que es la ministra de Comunicación, o no sé cuál es el cargo que tiene ella, pero es una... La viceministra de Comunicación, sí, así es. También habló, ¿no es cierto? Y habló sobre... Ayer teníamos 23 puntos de bloqueo. Este es el informe que ahora tiene Alcom. Bien, vamos a escucharla justamente a la viceministra de Comunicación de Bolivia. Dos sucesos muy preocupantes que precisamente están atentando contra la paz y la estabilidad de nuestro país. El primero, los bloqueos que usted mencionaba. Por el reporte que tenemos, son más de 40 los puntos de bloqueo, con agresiones en algunos puntos de bloqueo. Tenemos más de 30 personas heridas, 21 efectivos policiales heridos por dinamita, ambulancias que no han permitido el paso, se ha agredido incluso a los médicos. Ese es el tipo de violencia que se está generando precisamente por el señor Evo Morales. Y el segundo, el audio en el que se habla de cerco a las ciudades, con todo lo que conlleva precisamente un cerco, impedir alimentos, la transitabilidad, la comunicación, pero también el atentado con explosivos contra personas que en la denuncia vigente y en el audio que se escuchaba también se ha hecho público a través de los medios de comunicación. Esto no se había visto, este tipo de situaciones, desde la recuperación de la democracia. Y tienen un común denominador. Primero, segundo, buscar la renuncia del presidente del gobierno nacional. Bien, ahí estaba la viceministra. Sí.
El día de ayer incluso hizo un anuncio, ¿no? De que es muy probable, están analizando declarar un estado de excepción en el trópico de Cochabamba. ¿Y el estado de excepción qué es? Eso pasó en la guerra del agua en Cochabamba hace muchos años, el 2000, cuando el estado de excepción era como un estado de sitio, pero solamente para la región de Cochabamba, no para todo el país. Entonces, eso significa una especie de estado de sitio, de estado de excepción, solamente en el trópico de Cochabamba, donde se encuentra Evo Morales y las federaciones de cocaleros. Entonces, esto implicaría, porque tenemos entendido que ellos ya han noticiado, se están tomando sus recaudos, incluso han asegurado que van a incrementar las medidas de presión. Esto puede, podríamos decir, complicar mucho más nuestro panorama, y a esto sumamos la CAIN con todo el sector empresarial de Santa Cruz, que el día de ayer ha acusado al gobierno de ser inactivos, de no reaccionar, de no tomar acción para poder detener a tiempo y cortar de raíz la situación en esta etapa preelectoral, que desde mañana ya es una etapa electoral, y que obviamente esto puede derivar en una situación, una escalada que tal vez no tenga control. Bueno, así está Bolivia. Agradecemos a La Brújula, agradecemos a la agencia de noticias Fides, a la gente que también nos manda videos de las redes sociales. De esa forma nosotros podemos también transmitir lo que está pasando. Bueno, es una pena lo que sucede en Bolivia. La viceministra lo dijo claramente, según ella es un activismo de Evo Morales, y de esa forma es que se lleva adelante esto. Evo Morales, hay que decirlo, él ha rechazado, dice que es alguien que está haciendo con inteligencia artificial, no sé si usó estas palabras, pero él dijo que han hecho el internet. Ya hay un informe de Bolivia Verifica que hay también herramientas para poder realizar esto, que aseguran que sí es la voz de Evo Morales, que no se utilizó inteligencia artificial. O sea, tampoco tenemos, hay que tener 3 dedos de frente para decir algo así, tomando en cuenta que hoy en día ya existen herramientas para identificar quién usa chanchullo y quién no. Bueno, Miroslava. Bien, las cosas en el planeta en sí no están bien. Te propongo que sigamos revisando lo que pasa en el planeta. Y de Bolivia vámonos a la Franja de Gaza. Mira, ayer se han vivido momentos realmente muy tristes por todo lo que ha pasado en la Franja de Gaza. Estamos tratando de ver el video, ahí ya lo tenemos. Se ha bombardeado un hospital y Israel está haciendo ataques que para mucha gente de la comunidad internacional ya puede ser considerado incluso como actos de genocidio. Es más, los están comparando a lo que hizo Adolfo Hitler en su momento, y sobre todo por el nivel devastador contra la población civil. Veamos lo que decía la televisión francesa en la Franja de Gaza y este ataque de Israel, este bombardeo en esta zona a un hospital. El blanco era el hospital y eso es lo que llama la atención. El horror sigue masacrando las calles de Gaza. El jueves 5 de junio se produjeron escenas caóticas en la ciudad de Gaza, después de que un ataque aéreo israelí tuviera como objetivo el Hospital Bautista Al-Ahli Arabi de la ciudad de Gaza. En el ataque murieron decenas de personas, entre ellos 4 periodistas. Acabamos de dormirnos y de repente, sin siquiera oír nada, nos despertó el sonido de una explosión. Corrimos a la tienda de nuestros vecinos, la familia Abu Shabeika, pero las tiendas estaban en llamas. Encontramos a Abdallah Mohamed, el padre de Obeida. Murió junto a su esposa. Desde la ONU condenan estos ataques y la frustración es notable en el secretario general por la incapacidad de los líderes mundiales para terminar con esta masacre. Lamentablemente, no solo asesinan a trabajadores humanitarios y periodistas, sino también a civiles en situaciones dramáticas, con total impunidad. Y el hecho de que las divisiones geopolíticas mantengan paralizado el Consejo de Seguridad en situaciones como estas hace que la impunidad persista, con enorme frustración para todos los que creen en el derecho internacional. Los ataques israelíes ya dejan más de 54.000 muertos palestinos según las autoridades sanitarias de Gaza desde el 7 de octubre del 2023 y ha reducido a escombros gran parte del abarrotado enclave costero. Todo ello sin contar
con que la llegada de ayuda humanitaria es insuficiente, a pesar de que 2 centros de entrega anunciaran su reapertura en las últimas horas. Un contexto que deja en riesgo de hambruna a la mayoría de la población del enclave. Bien, así está. Ahí está la Franja de Gaza. Y también se habla, Miroslava, de que no hay información fidedigna porque Israel ha condicionado en este sector justamente el acceso a la información. Bueno, un poco para describir, la Franja de Gaza es un territorio supuestamente compartido, según Naciones Unidas, después de la Segunda Guerra Mundial, entre el pueblo palestino e Israel, ¿no? Pero con vigilancia, es el término que se utiliza, con vigilancia de la Fuerza Armada israelita. Es más, en la Franja de Gaza es lo que principalmente se criticó cuando empezó el conflicto, este último conflicto. El que tiene derecho a abrir los servicios básicos como agua, energía eléctrica, es Israel. Entonces, ahora los medios de comunicación, hemos estado hablando con diferentes colegas que están en el área, y los medios de comunicación informan solo lo que los israelitas determinan como información. Y esto era un secreto, era voz populi, pero porque tú cuando, digamos, te quisieras acreditar para ir al conflicto en Gaza, tienes que someterte a la disposición israelí para poder estar ahí presente. O sea, no es que tú llegas, pones tu equipo y empiezas a transmitir, no, o sea, esto está regulado. Los medios de comunicación están condicionados en la Franja de Gaza, ¿no? Entonces de ahí, por ejemplo, que se habla incluso de que no existe una libertad de información en este lugar de conflicto. Y ayer, con este tema del bombardeo directo a un hospital en la Franja de Gaza, el bombardeo israelita, ha provocado una serie de críticas y los medios de comunicación, quiero que veamos esta nota más y luego me gustaría tu punto de vista, ahí los medios ya empiezan a decir su palabra y hablan de incluso esta censura a la información en la Franja de Gaza. 20 meses, Israel ha impedido a las organizaciones internacionales de noticias entrar en la Franja de Gaza. Ningún periodista extranjero pudo poner un pie en el enclave sin la aprobación de Israel. Y el resultado es una información independiente limitada y relatos contradictorios de la guerra. Cuando se le preguntó por los testimonios de testigos y ONGs, según los cuales el ejército israelí abrió fuego contra los palestinos que hacían cola para recibir ayuda, la Casa Blanca acusó a la BBC de tomar la palabra de Hamás con total veracidad. Nos gusta investigar cuando hablan, a diferencia de la BBC, que tenía múltiples titulares escribiendo tanque israelí mata a 26, tanque israelí mata a 21, disparos israelíes matan a 31. La Cruz Roja dice que 21 personas murieron en un incidente de ayuda y luego, espera, tuvieron que corregir y retirar toda su historia diciendo que revisamos las imágenes y no pudimos encontrar ninguna prueba de nada. La BBC rechazó las críticas de la Casa Blanca y aclaró que la acusación de que habían retirado el reportaje era falsa. La afirmación de que la BBC retiró una historia después de revisar las imágenes es completamente errónea. No eliminamos ninguna noticia y mantenemos nuestro periodismo. La Casa Blanca ha redoblado la apuesta y ha calificado a la BBC de fake news. La prohibición total de entrada a la prensa extranjera hace que los periodistas palestinos locales sean los únicos capaces de dar al público una visión de la guerra. La persistencia de los periodistas palestinos es constante para informar de la verdad. Esta política de persecución de los palestinos por parte de la ocupación israelí está arrojando naturalmente una sombra sobre el periodismo en su conjunto. Según la Federación Internacional de Periodistas, cerca de 200 periodistas y trabajadores de los medios de comunicación han muerto en Gaza desde el 7 de octubre. Bien, ¿qué te parece? Ahí va mi teoría, ¿no? Ahí va mi teoría en el sentido que hablábamos de que existe, por ejemplo, influencer, gente que empieza a hablar de noticias sin tener mucho contexto. Bueno, a esto se suma también los propietarios de este tipo de plataformas. TikTok, por ejemplo, es de China.
y han tomado medidas severas en Estados Unidos precisamente para evitar este tipo de situaciones, porque hay plataformas como X de Twitter que tienen algún tipo de restricciones, y hay otras más que están empezando no a tener esa libertad que se tenía antes, de que todo lo que tú quieres publicar sale. No es así, existen restricciones, existen noticias, existe información, existen situaciones que empiezan a ser El horror coartado. sigue Teníamos masacrando las calles de Gaza. en pandemia, por ejemplo, no sé si recuerdas, había este tipo de teorías conspirativas, ¿no es cierto?, que habían inventado el virus para poder tener menos población, que la gente no debería vacunarse, era un debate que había muy fuerte en época del coronavirus, y las plataformas empezaron a de alguna forma emitir una sentencia, ¿no? La información que nosotros creemos que no es la correcta, la sacamos de la plataforma, o anulamos directamente este perfil y esa persona ya no tiene la posibilidad de poder publicar esta información, porque consideramos que esta información no es la adecuada para nuestros seguidores, nuestros usuarios. Entonces, esto está pasando con la información. Como estamos escuchando, hay información que está empezando a ser sesgada. Y eso es un riesgo a la libertad de expresión, a la libertad de prensa, en el sentido de que si se trata de periodistas que están ahí adentro y conocen su realidad, es como te decía, veamos qué dice la prensa francesa. Tiene una visión que trata de ser equilibrada, porque no tiene una concepción a detalle de lo que está pasando dentro de Bolivia. Entonces, sacan una versión global que no es mala, es buena. Pero en realidad son los periodistas locales los que tienen la última voz, porque ellos realmente conocen lo que está pasando, conocen si no miente, no miente. Entonces, esa es la voz que están queriendo recuperar allá en Gaza, porque existe realmente una matanza muy fuerte desde hace muchas décadas, que necesita ser de alguna forma denunciada de una forma más libre. Y si no existe plataformas y espacios para poder hacerlo, entonces, ¿qué nos queda? Sí. Bueno, es muy complicado a la hora de describir la situación misma, pero los hechos ahí son innegables. Hemos estado haciendo seguimiento en las últimas semanas. La semana pasada hablábamos de la hambruna en la Franja de Gaza. No hay alimentos. Ayer estas son las imágenes que han circulado y son los videos claros donde la gente está sufriendo por este hecho. Ahora, el rol de la Casa Blanca también hay que ser muy claro, ¿no? Estados Unidos es un aliado incondicional del pueblo israelí. Y obviamente tiene que respaldar todo lo que Israel está haciendo. Ahora, ¿hasta qué punto se logra, si vale el término, una media informativa? Es bien complicado, pero también hay que recordar de que todo esto vuelve a raíz de este grupo extremista, este grupo irregular de gente que no entiende que se puede dialogar y que la única forma es la violencia. Recordemos que el año pasado este grupo mató como a 200 personas en una fiesta. Era una fiesta en la Franja de Gaza donde era un grupo de jóvenes que estaba celebrando, y eran jóvenes incluso palestinos, israelitas. Sí. Y era gente que, además que era tanto el shock, ¿no? Se ven en las filmaciones que hacen, que empiezan a escuchar los disparos, empiezan a ver gente correr y todavía no se la creen. Entonces hay mucha gente que no logró tomar recaudos en su debido tiempo y terminó siendo asesinada, presa, exhibida, porque eso es lo que hicieron, los exhibieron muertos en las calles, como si fueran un trofeo. Entonces a ese punto de degradación inhumana podemos llegar. Esta era una noticia como para cerrar, que quería que lo pongas al último, pero bueno, ya cambiando de tema, mil disculpas. Esta es la información de viernes, que creo que es algo bueno, ¿no? Van a hacer un sana-sana en Estados Unidos. Bueno, ahí dice, para la gente que está escuchando, mucha gente nos sigue como si fuera radio porque están manejando rumbo a su trabajo. Gracias a la gente que nos está siguiendo, escuchando el audio, vamos a describir. Este es un tuit de X que dice: última hora,
Alerta Mundial es la fuente, hay que decirlo. Alerta Mundial no tengo información, pero es una cuenta validada, entonces seguramente debe tener algo de credibilidad. Alerta Mundial dice la bandera de Estados Unidos y pone última hora. Los asesores de Trump programan una llamada con Musk, con Elon Musk, el viernes para negociar la paz. Punto guión político. Ese es el tweet. Era para cerrar bien este viernes, ¿ah? Teníamos mucha información un poco tristona. Bueno, te propongo que cerremos con algo bonito. Mira esto, amigos y amigas, quiero que escuchen esto. Y nos vamos con esto que estuvo hace poco aquí en el área metropolitana de Washington. Los Seibo, el grupo argentino estuvo aquí en Washington dando a conocer su arte. El viejo río Cosquín fue testigo quieto de un desengaño que un guitarrero cantó sufriera en el arenal cuando se escondía el sol, que un guitarrero cantor sufriera en el arenal cuando se escondía el sol. Cuentan paisanos de allá que un amanecer se escuchó su canto. Era un lamento de amor que del pecho le brotó y entre los cerros quedó. Era un lamento de amor que del pecho le brotó y entre los cerros quedó. Quisiera verle volver en una tarde de enero. Si vuelves me encontrarás en la orilla del Cosquín con mi guitarra cantora, y en mis labios sentirás que aún perdura el amor que me dejaste al partir. Bien. Te envidio, José, te envidio. Tienes una vida social muy interesante allá en Washington. Bueno, no me aburro para nada. Seibo estuvo acá en Virginia, en Washington también, y Seibo tiene planes. Tenemos una entrevista que la vamos a sacar, espero algún rato, porque hemos estado con mucha información, Miroslava. Y bueno, de esta manera, cantándole al amor, Seibo, nos despedimos este viernes, agradeciéndoles a la gente. Gracias de todo corazón por seguirnos. Esta semana, estaba viendo las métricas, hemos llegado casi a 15,000 personas en toda la semana, lo cual nos llena de mucho compromiso y agradecimiento. Dios mediante, la siguiente semana estaremos con lo mismo, Miroslava. Así es, y mucha fuerza. Ya saben lo que yo digo todos los días. Todo nace del amor propio, el amor al entorno. Hay que traer muy buenas energías. Al fin y al cabo, las cosas sabe por qué Dios las hace, por qué Dios te da, por qué Dios te quita. Y todo es un aprendizaje en esta vida y hay que verlo de la forma más positiva posible. Entonces, que tengan todos un lindo y feliz fin de semana en familia, con la gente que amas. Y si no, con uno mismo, porque hay que amarse mucho para seguir adelante.